Bienvenidos a Sala de Artistas de TVUSEC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos nuevamente. En esta ocasión tenemos, miren pues, la dicha, la suerte de tener a un personaje poco común en la historia de las ideas, en la historia del pensamiento de un país pequeño como Guatemala. Se los voy a presentar de una vez y termino de presentarlo. Víctor Hugo Lobos, muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Aquí a su Sala de Artistas. Esta es la suya, y se acuerda, la tiene que defender usted. Víctor Hugo Lobos es un historiador, miren cómo lo voy a decir para que quede constancia de lo que dije. Atrozmente autodidacta, de lo mejor que hay en el oriente del país. Chiquimulteco, ha escrito un libro precioso sobre Chiquimula, de la prehistoria a la colonia. Un libro no solo precioso, sino que profundamente informado. Entonces, estas cosas que pasan poco, que suelen pasar poco en el medio nuestro, Víctor Hugo es un historiador profundo, pero por otro lado, déjenme decirle, sin la jerga cartonada de los especialistas. Los libros de especialistas están llenos de metodologías, pero carentes de contenido. El libro de Víctor Hugo es un libro que recomiendo sobre Chiquimula, maravilloso. Lo he leído con mucha pasión, con mucho interés, no solo por ser yo muy cercano a Chiquimula, sino porque en verdad el trabajo está verdaderamente muy investigado. Miren, de verdad, una suerte tener a una persona como él en este programa. Bienvenido nuevamente, Víctor Hugo. Quisiera que empezáramos contándole a usted, al público, quién es Víctor Hugo Lobos. Bueno, Víctor Hugo Lobos es un chiquimulteco. Nació en la cabecera de Chiquimula, estudié ahí. Luego me vengo unos años para acá, en los años 80, vivo aquí en Guatemala un tiempo. Me regreso a Chiquimula, fallece mi papá, me regreso para allá y me meto a estudiar pedagogía, humanidades. Pero también trabajaba por aparte en DIGESA, se llamaba antiguamente, era la institución encargada de la agricultura. Y ahí pues, me daba cuenta, yo salía al campo, había en verdad cultivos, maíz mejorado, entonces conocí un poquito el área de Chortí. Me llamaba la atención que era gente distinta, digamos, en su forma de ser, en su forma de bromear, eran muy agradables los chortís. Y luego, pues cierra DIGESA esa etapa, lo transforman, me salgo y me dedico a la fotografía, año 91, 92. Y con otro amigo nos dedicamos a fotografiar templos católicos, lugares emblemáticos. Pero había que, antiguamente, no sé si ahora ya no lo hacen así o ya no le usan ese término, le colocaban un texto, un pie de grabado se le llamaba. Y por ese tema de buscar los contenidos, digamos, de cuando se construía un templo, tenía que buscar en dónde encontrarlo. Y era bien difícil en ese tiempo. Entonces... No existía San Google. Sí, no, nada. Todo era ir a los libros, buscar y pedirle al cielo que consiguiera un libro de lo que uno buscaba. Entonces fui a la municipalidad en esa época y estaba en la biblioteca del Banco de Guatemala. Muchos libros antiguos tenían. Y dentro de ellos yo pregunté, ¿verdad?, algo de Chiquimula. Y mire, la patoja, sin saber mucho, me dijo, mira, aquí hay unos libros de los mayas. Quiero verlos, ¿va? Eran 5 tomos de Rafael Girard. Y se llamaba Los chortís ante el problema maya. Inmensa la obra. Más de 3,000 páginas. Aparte tenía otro de la civilización maya, también de él. Pero yo le dije, mire, aquí no hago nada. Son 5 tomos. ¿Me los presta?
La muchacha, pues gracias a Dios, terminó dándomelos. De inmediato me fui a fotocopiar y ahí fue que me fui encontrando yo con temas muy propios de Chiquimula. Palabras que usamos, que no sabía yo que eran mayas, mayas del periodo clásico maya. Y me encuentro que las montañas, todo Chiquimula te está rodeado de montañas. El corrido de Chiquimula dice un cuadro de montañas bajo un inmenso cielo azul. Y Rafael Girard decía, el área rural de Copán era prácticamente todo el oriente, digamos, ¿verdad? Porque, y que las montañas eran la parte de donde surtían a la metrópoli. Entonces, y que que muchos arqueólogos ya habían detectado de que las montañas de Chiquimula tenían sitios prehispánicos que no se habían encontrado, solo se encontraban algunas evidencias, hachas, piedras de moler, muchas, ¿verdad? Incluso yo después de que publiqué el libro me llegaron a dejar como 2 hachitas y entonces sí me di cuenta que se abría el mundo, al mundo prehispánico, que Chiquimula no era solamente el tema de que hablamos español, de que hay iglesias católicas, sino que ahí había un submundo maya. Mire, todo eso me fue gustando, me persuadió y de ahí me encuentro que pues hay pinturas rupestres y que 5 de los 11 municipios de Chiquimula y en Zacapa 2 municipios, La Unión y San Jorge, tienen pinturas rupestres y ahí me doy cuenta que todo Guatemala tiene sitios con pinturas rupestres. Entonces luego ahí me meto primero me metí el tema maya, luego con el tema de prehistoria, pues que yo estaba pequeño y por Chiquimula pasa el río San José, es un río con una inclinación muy baja, en cosa de 10 kilómetros solo baja 30 metros, entonces esto generaba mucha vegetación. La cuenca del río San José es como de 1,5 kilómetros y ese fue un corredor de megaterios. Incluso yo estaba pequeño cuando pasaban la gente, recordaba yo las vendedoras, ¿verdad? El comercio siempre ha sido activo, ¿verdad? Las vendedoras pasaban con canastos porque habían encontrado una columna y un marfil de un mastodonte, una defensa. Entonces esas cosas dije yo, sí, aquí en Chiquimula sí hay. Y luego me encuentro con el registro como de 3 sitios siempre de la cuenca del río San José con evidencias de prehistoria, de megaterios. Entonces yo dije, sí está hablando de la realidad, sí está hablando de este territorio. Y fui a ver unas pinturas rupestres que están, una de las 5 que hay en Chiquimula, y me encuentro en San Juan de Ermita, Peñasco Los Migueles, y me encuentro que había gente que se preocupaba por llevar pintura de aceite, llegar donde están las pinturas rupestres y le escribían ahí Brian y la Brittany, recuerdo, a la par de las pinturas rupestres, 4,000 años de distancia. En San Juan de Ermita hay una serpiente, ¿verdad?, que los mayas relacionaban mucho con el agua. Habían varios, ¿verdad?, símbolos estelares, ¿verdad?, antropomorfo también. Pero yo dije, y no había un aviso, un letrero que dijera, estas pinturas es un patrimonio, cuidémoslas, nada. Entonces, por eso fue que alargué yo el tema. Yo solo le iba a escribir Chiquimula durante la prehispanidad y la colonia, pero por eso metí yo prehistoria, porque dije, tal vez eso despierta a los alcaldes, despierta a la comunidad y que le pongan interés a ese tema. Eso fue largo recorrido, digamos, ¿verdad? De que, ¿por qué? Y también la historia de Chiquimula está muy dispersa. Todos. Yo le aseguro que cualquier departamento que usted me mencione, unos se encuentran, ¿verdad?, bien dispersa la información. Y entonces, el desafío ahorita es quererlo más o menos, digamos, reunir todos los datos que haya de Chiquimula, por lo menos, si no en un tomo, en varios tomos. Integrar la historia. Sí, porque mire, Hugo, solamente que a uno le guste realmente, cuando uno habla de historia, yo soy promotor cultural
en el Cunori, en Chiquimula. Y Chiquimula tiene un patrimonio hermoso, la iglesia vieja, es de la Universidad de San Carlos. Y llegan estudiantes y cuando hablamos de historia, mire, por muy jóvenes que sean, les interesa, les llama la atención datos que están ahí, que nosotros podemos ir a verlos. Y pienso yo, ¿verdad? Sí es posible llamar la atención a los jóvenes, despertarles la atención a través de la historia, porque no he encontrado yo, y ojalá haya alguien que me oriente, digamos, si es que hay algo diferente a que la historia es la que más puede generarnos identidad, sentido de pertenencia. La memoria, ¿verdad? Memoria, sí, ¿verdad? Se pueden llevar varias cosas, pueden hacer eventos culturales, marimba, bailes, danzas, pero hablar de historia creo que es un arte también. El tema de la didáctica, yo le apuesto mucho a la didáctica. Creo que es la clave, ¿verdad? La didáctica para mostrar la historia, y por eso pienso yo que escribir la historia es un desafío. Yo aquí le puse tope hasta la colonia, límite, digamos. Pero sí, ahorita tengo iniciado ya un proyecto sobre un segundo tomo. En Chiquimula hubo una historiadora, era maestra realmente, Rosa Flores Montoya fue maestra, hay 3 bustos de ella en Chiquimula, porque ella tuvo acceso a muchas actas del siglo XIX, entonces ella publicó un libro en el año 52 y ganó el premio y le publicaron su libro y toda la gente dice Rosa Flores Monroy, pero incluso ella, a mí una cuarta parte del libro es bibliografía, ¿verdad? Ahora ya no se permite, ya no se debe escribir un libro sin bibliografía. Ella no le puso bibliografía, pero transcribió actas que ya no están, documentos que ya no están, y es valioso el libro de ella, pero sí metió mucha incluso mitología. En ese tiempo no se había desarrollado el tema de la arqueología, de los glifos, entonces ella asumió que, ¿verdad?, que Huitzilopochtli y que Quetzalcóatl habían llegado y que fundaron Chiquimulcá y fundaron otras 3 ciudades, ¿verdad? Pero son mitad mitología y mitad historia, digamos, ¿verdad? Aprovechando el tema de las migraciones náhuatl del centro de México a todas estas áreas, ¿verdad? Que fundaron Escuintla, Asunción Mita, refundan El Salvador, los náhuatl. Nuestros idiomas, ¿verdad? Tenemos unas 300 palabras de náhuatl, ¿verdad? Eso fue otro tema, mire, que el tema del náhuatl, ¿verdad? Que muchas palabras, chismol, todas las frutas, ¿verdad? Las mujeres españolas tuvieron que aprender, ellas fueron las primeras en aprender el náhuatl para poderles comprar a las mujeres, porque todo es náhuatl. Muchas de las palabras antiguas y nuevas no pudieron España, solo hay una palabra que España se la quiso quitarla, el chicle, porque dijeron, no podemos dejar la palabra chicle para esta goma. Entonces la Real Academia, el chicle pasó a Europa hasta siglo XIX, ¿no? ¿Verdad? No lo encontraron el sentido. Y la Real Academia de la Lengua Española le colocó, en vez de ponerle chicle, le puso gomosa masticatoria. Nadie lo quiso decir así. En cambio, los gringos, que son más prácticos, le compran, empiezan a industrializarse, empiezan a hacer botas de hule, y hay un mexicano político que se exilia en Estados Unidos y se lleva 1 tonelada, pero él llevó chicle. Ellos pensaron que era hule y quisieron hacer botas y no pudieron, pero hubo alguien, Robert Adams, que compra la tonelada de chicle y que le agrega menta y azúcar y hace los chicles Adams, ¿verdad? Los gringos sí se quedaron, digamos, con eso, pero son datos curiosos, ¿verdad? Datos que uno va encontrando y que uno espera que así como uno se ilusionó y se impresionó, también a otros les gusta el tema, ¿verdad? Claro. Bueno, pues miren, para pedirse cartas nada más fue esta presentación que se acaba de echar Víctor Hugo Lobos. Víctor Hugo es profesor de enseñanza media de esta universidad. Esta es su casa
su alma mater. Es, ya lo dijo él, promotor cultural del CUNORI. Lo vamos a dejar aquí un momentito y volvemos en un segundo segmento de su sala de artistas para seguir hablando sobre este tema apasionante, que ya ven ustedes que El Hombre Domina dijimos poco cuando dijimos que era un historiador atrozmente autodidacta. No se vayan, lo mejor está por empezar, por favor. Estamos de regreso en su sala de artistas con Víctor Hugo Lobos, historiador autodidacta. Miren ustedes, es una maravilla esto, de verdad. Sería muy bueno que esto lo hiciéramos al revés, porque este es un hombre formado, no estamos hablando de alguien que quiere aprender, es un hombre formado, un historiador en ejercicio, que la gente de la Escuela de Historia se acercara a él, pues para o ayudarlo a terminar su formación o aprender de él también, porque ya ven que de verdad el hombre es alguien que de verdad sabe de lo que está hablando. Ahora hablemos, Víctor Hugo, del mérito de la lectura en su vida. Porque los lectores, usted es un lector curioso indudablemente, si no, le hubieran dado los 5 tomos, se los hubiera llevado a su casa y lo hubieran llamado: Víctor Hugo no ha devuelto los libros, y los hubiera tenido que ir a dejar. Se quedó con la información y el resultado está en cierto modo ahí hay una suerte de síntesis de lo leído, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene la lectura? La lectura y sobre todo la lectura de historia para un hombre como usted. Sí, fíjese que da un sentido de la vida, ¿verdad? Da el aprender y conocer el pasado, incluso en lo político, da tendencias, ¿verdad? Lo ve a uno, le enseña a uno un panorama. Bueno, y andando en Chiquimula uno, ¿verdad?, ve las calles, los edificios y las cosas que se venden en el mercado, y uno dice, y uno sabe la razón de ser, de por qué está eso así. Leer la historia es sencillamente pues, como leer la Biblia, digamos, ¿verdad? Que mucha gente se guía con la Biblia, dice la Santa Biblia. Y prácticamente la historia es así, ¿verdad? Nos enseña, nos da un sentido. Y sí, mire, yo le decía antes de entrar al programa, bienaventurado el que encuentra la lectura que le guste. Bienaventurado, mucha gente se pasa la vida entera en lecturas buscando y no las encuentra. ¿Verdad? Y que sea una buena lectura, porque también yo tengo amigas que, mire, se pasan 500 páginas de novelas y dice uno, ¿qué queda? No sé qué queda. O solamente la mente tenerla en suspensos. Yo no soy mucho de novelas, solo la única novela que me leí en 15 días fue como de 300 páginas. De don Elías Valdés, un conflicto que hubo allá en Chiquimula de 2 escritores, ¿verdad? Uno fue rehén del M-19 en Colombia cuando era embajador, y el otro era escritor, periodista, de esos que pasaban tecleando día y noche. Entonces viene este y se trae todos los documentos y le dice a este, mira, redactame, yo fui rehén, y este lo redacta. Después le llega a este y le dice, mira, quiero ver, y se lo lleva y lo publica a nombre de él en Colombia. Viene este y mire, saca con todo el hígado, hizo el otro libro, así escribí el libro, yo fui rehén, tal de que, y se hizo un gran conflicto. Y le terminan dando la razón al que lo tecleó. Pero había un escritor, me gusta a mí el periodismo, me gusta mucho, de alguna manera lo ejerzo, digamos, ¿verdad? Tengo páginas culturales en Facebook. Y el escritor que era amigo de ellos, el otro escritor que era amigo de los dos, les dijo, bueno, este puso el barro y este hizo el cántaro. Ejemplo muy propio, ¿verdad? Muy propio nuestro de Oriente, muy propio, ¿verdad? sí. Pero les digo yo, le dieron el crédito al que hizo el cántaro, pero sin barro no hay cántaro. Entonces debió ser ese libro en conjunto, lo único que uno se adelantó.
¿verdad? Pero el tema de la novela, ¿verdad? Que ese sí, todo lo bajó, digamos, ¿verdad? Pero sí, en el tema de la historia es diferente, encuentra uno datos, encuentra uno incluso antepasados de gente que, diciendo esto, el bisabuelo, y le da Era sentido. pariente mío, ¿verdad? Este era pariente mío, sí. Otros que dicen, yo era descendiente, yo soy, porque a lo lejos tiene el apellido Barrios. Ay, Dios. José Rubino Barrios era mi tatarabuelo, dice, sí, pero, ¿verdad? ¿Cómo hilar tanta distancia de años, tantos años? Así es, así van. Y la verdad es que el tema de la historia, pues, nos da eso, pues nos da las evidencias, nos da la razón de ser. Aunque hay una historia que se queda en gente que no desarrolló la didáctica, por ejemplo, a muchos docentes. Mucha gente me ha encontrado que me dice, mira, a mí no me gustaba la historia, no me gustaba, no sé por qué, la leía y la tenía que aprender de memoria, datos que no le encontraba sentido. Y yo digo, papá, es que al otro que le enseñó le faltó encontrarle, tener la didáctica y el entorno y meterle esa emoción del que si no le nace o si está obligado, nunca la historia se va a quedar relegando, así como se está quedando ahorita, ¿verdad? Que yo sé que el tema de la historia no es un tema, digamos, primario en este momento. Pero sí, mire, a los pueblos, ahorita tenemos una crisis de identidad, una crisis de sentido de pertenencia, que yo creo que solamente haciendo giras educativas, generando el brazo que puede mover a la juventud actual, digamos que dependemos de esto, hacia el sentido de pertenencia e identidad, es el sector educativo. El sector educativo es básico, central. Yo acabamos de hacer en la Iglesia Vieja en Chiquimula, acabamos de hacer era un festival de música chortí, traje músicos chortís, flautistas de primera. Ellos no se conocen, me lo dijo Sofía Paredes Mauri, presidenta de la Fundación Ruta Maya. No se conoce esto, me dijo. Y yo la jalé a ella, porque ella llevó instrumentos musicales prehispánicos de la Fundación Ruta Maya. Y aquí estaban los músicos chortís con sus tambores y sus flautas, brillantes, magistrales. Decía Girard, la música de la flauta simula ser el canto de las aves, especialmente el censontle. Porque ahorita se nota, va a empezar las lluvias. Por ejemplo, el tema que los zompopos en la noche se miran, que pasan, tiene que ser observador, ¿verdad? Las hormigas, los pájaros cantan, son técnicamente bioindicadores, que el clima va a cambiar. Y eso hacía Girard que los músicos chortís, hace 4 años los llevé y se pusieron a tocar. Y no que empieza a llover, pues. Y me dice el señor, ¿para qué los trajiste? Mira, me dice, ahora se puso a llover. Cosas bonitas que pasan, ¿verdad? Y ahora este año los traje a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. Entonces ahí sí, solazo, ¿va? No llovió. No llovió. Pero bonito. La invocación no funcionó. No funcionó, ni quizás... Y ellos tocando aquí, y cuando tocaban, y caminaba unos 3 metros, y estaba Sofía, por ejemplo, con un tuncul, o teponazcle, que le llaman, ¿verdad? Que es un tronco vacío, solo con 2 teclas, ¿ves? Duotono, pero era maya. Y yo le decía, camino 3 metros y recorro, y me voy 1000 años atrás. Porque aquí están los instrumentos. En el tiempo maya. Lindo, ahí está en YouTube, así, Fundación Ruta Maya. A mí me encantó llevarla primero porque es una gran pedagoga, una gran maestra de la enseñanza, muy didáctica. Y segundo porque ella es a nivel nacional la más reconocida a nivel internacional con los mayistas. Yo tenía 5 años de verla. Si Sofía mira esto, pues por eso te llamé también. Un saludo, Sofía, y por eso te llamé, porque sabía que eras muy capaz y sos muy reconocida. Nicolai Grub, Krempel, todos los epigrafistas con ella hablaban. Entonces yo dije, pongo a los chortís en las manos de ella y el mundo maya la va a conocer.
porque ellos no salen, ellos tocan flauta al Santiago Visitador. Y ella decía, cuando se tocaba algún instrumento musical, con algún gobernante o con algún cacique que se llevaba, y cabal, pues el Santiago Visitador, que es una imagen muy poderosa en el área de Chortí. Los municipios más importantes de Chiquimula es Jocotán, que ahí está digamos, el reducto Chortí más importante que hay. Ya Copán ya no. Copán digamos, por su riqueza, por su sitio, ¿verdad? Riqueza arqueológica. La riqueza arqueológica, Copán lo ocuparon, ¿verdad? Ahora es un destino turístico y un patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Y bellísimo. Entonces los chortís se corrieron después de la Revolución Liberal, se corren a las montañas y se quedan en Jocotán. Y el otro municipio que tiene a Santiago como patrón es Esquipulas. Toda esa área es Chortí, toda esa área Esquipulas. Ahorita están haciendo una carretera entre Esquipulas y Copán. Es fácil, porque estaban, ¿verdad? Pero hasta ahorita se está redescubriendo la importancia de esa área. Y yo les decía, tienen que pasar por San José de las Lágrimas. San José de las Lágrimas es una finca donde en los 80 el ejército hizo una base en la cabeza de la finca de una familia Hernández muy, muy conocida. Cayó el ejército y después hasta hicieron lotes, ¿verdad? No ellos, sino que un diputado. Bueno, la finca se perdió, pero encima de la base militar hay un sitio prehispánico. ¿Verdad? Me mandaban a mí fotos, la gente que vive. Sí, hicieron la base, pero la gente encuentra evidencias arqueológicas, piedras de moler de este tamaño, ¿verdad? Evidencia la importancia del maíz y la preponderancia que tenía. Pero sí, y se sigue dando con lo que dice Girán, la afirmación de que todo el oriente fue el área que abastecía a los mayas del clásico de los alimentos y de los recursos, todo esto, ¿verdad? Porque pues de maíz, frijol, calabaza. Fíjese que realmente el oriente, Chiquimula, es un área, es un corredor cultural. Por eso está el Cristo Negro ahí. Mire, el Cristo Negro, los chortís lo piden, no lo piden los padres, no lo pide el obispo, lo piden los chortís. Y Cristóbal de Morales, que era un fraile, un administrador, la iglesia aprendió los idiomas de inmediato, no podían relacionarse con 500 personas que les encantó la religión católica. A los indígenas es indudable que les encantó la religión católica. Aquí tenían el copal, ellos traían el incienso. Aquí, digamos la verdad, según Diego García de Palacio, que llegó pasó por Chiquimula, él fue el que descubrió Copán. Él dijo, encontramos un coliseo, la percepción que tenían ellos de Roma, ¿va? No era Roma, no era coliseo, era Copán. Y él dice, ¿va?, que los indígenas se extraían sangre de las partes blandas, digamos, del cuerpo. Y a los indígenas, al ver a un Jesús bien macaneado, como decimos, bien sangrado, dijeron, este es igual que lo mismo. Nosotros le damos valor a la sangre. Para un chortí, tener una herida, una cicatriz, es signo de valentía, de gallardía, porque para ellos la sangre es importante. Y curiosamente para el cristiano, pues, el martirio era la máxima. Sí, nos cae el 20 de un cristianismo arcaico a usted y que nos subyace. No hemos recorrido el camino del catolicismo, en el catolicismo, no hemos recorrido el camino de Roma, seguimos muy cerca del Santo Oficio. Este sigue siendo un cristianismo muy jodido. Correcto, sí, nos ha costado. Y por eso, inclusive las versiones gringas esas de la teoría de la plata, ¿cómo se llama esa? Del progreso, de la teoría del progreso, de la teología de la prosperidad. Esas vainas han cuajado aquí cabalmente, por eso, porque han cuajado desde el dolor, ¿verdad? Esta es una religión. Y yo me meto a leer, Hugo, pero de cabeza, Teología de la Liberación. Es fantástica, aunque me caigan tomates al salir,
es fantástica, mire, bien, por cierto, no es el tema de la religión, pero es súper evangélica, es pegarse con lo que hizo Jesús, ¿verdad? No solo amar al pobre, sino que defenderlo. Sí, pues. Total es de que... ¿Me da un segundo? Sí, claro, perdón. Vamos a ir a un corte porque se nos acabó el tiempo. Este hombre es un venero de la historia. Volvemos en un momento a su sala de artistas con Víctor Hugo Lobos hablando de Chiquimula, de la prehistoria de la colonia. Estamos de regreso con Víctor Hugo Lobos hablando de su libro Chiquimula de la prehistoria de la colonia. Vamos a ver, Víctor Hugo, cuéntenos ahora cuáles son las influencias históricas que Víctor Hugo Lobos tiene. Es decir, mire, pues no las influencias en el sentido de que usted, de que le hayan malogrado el espíritu, sino que al contrario, lo hayan ayudado a construir este maravilloso texto que nos trae ahora a presentar. Sí, mire, quizá como todo principiante empecé buscando Why I'm Shy, se llamaba el libro de Mandino, ¿por qué soy tímido? Yo estaba 20 años, 12. Bueno, fui preocupado de no poderse relacionar, no poder hablar. Pero sí, con el paso del tiempo, mire, por eso los años no es por gusto, ¿verdad? La gente grande, cuando hace un proyecto, lo lleva muy bien. La experiencia, los años, hasta el cuello se arregla usted cuando le digo la experiencia, los años. Sí, y cambiaron los intereses, ¿verdad? Me casé, el trabajo, la agricultura, con el tema este que le digo yo, de que trabajé en Digesa. Me di cuenta, lo conocí a los Chortís, y luego en la fotografía, pues, andar en los desfiles. Yo me formé en la fotografía en la calle, ¿verdad? Me saca mi hijo, me decían, solito, y iba entre 20 marchando, pero que salga solo él. Uno se las ingeniaba con las mamás. Y peor con la fotografía. Se las ingeniaba uno. Análoga, ¿sí? Análoga, sí, era negativo. Bueno, pero sí, tal vez la primera influencia que tuve en cuestión de textos fueron dos, digamos. El tema de Rafael Girard, que era fascinante. Él incluso tenía una forma muy bonita, muy agradable de narrar, porque Girard decía, se van los padrinos del agua a traer el agua. El Cristo Negro, y ese ya no tocamos el tema, el Cristo Negro es la deidad del agua. O sea, el Chortito llegan y, para que no van a decir, este está haciendo brujería en el nombre del Padre, el Hijo, pero realmente ellos llegan a traer el agua, un rito prehispánico, agrícola, y llevan, ¿verdad?, candelas hechas de cera, por el tema de la cera de la abeja, y decía Girard, y traen el agua envasada, el de invierno, traen el invierno envasado en botellas, porque piden agua ahí, no piden agua bendita, ellos, o sea, guardan distancia con la Iglesia Católica. Sin embargo, ahí está el Cristo Negro, el Exchuaj, el dios de las nubes negras. Esquipulas, llueve mucho, aunque sea verano. Pero Girard decía eso, pues me agradaba a mí cuando él decía, traen envasado el invierno. O cuando decía... Girard, sí, ¿verdad? Buenísimo. No es tan árido como suelen ser los libros de esa es la palabra, áridos. Hay algunos autores ustedes que... Sí, uno termina de leerlos porque tiene interés en lo que están diciendo, pero en realidad no son muy densos, no son gratos, muy densos. Van escribiendo quizás por partes y... Incluso decía Girard, cuando Chortí quiere señalar dónde está fulano, vemos ellos hacen así, o sea, señalaban con la boca. O sea, yo sí, es cierto, la gente lo hace así, yo lo hago. Y, ¿verdad? Eso fue lo que me persuadió de la lectura. Creo que los orientales estamos, bueno, todo el país, ¿verdad? Y hay áreas en donde la influencia es bastante mayor. Los orientales fundamentalmente estamos profundamente influidos por las culturas locales, ¿verdad? Es decir, sí. No solo en nuestra habla, las conductas, las comidas, Víctor Hugo. Correcto. Las comidas, comemos
Pinguaste, por ejemplo. Comemos espinas. Sí. La muta es una fruta que da una piñuela, un árbol espinoso. Sí. Es un cogollo, ¿verdad? Una frutita tierna, como es un cogollo. Entonces, sí. Rafael Girard, ¿verdad? Fue formidable. También Ricardo Toledo Palomo, de Concepción Las Minas. Él era miembro de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Cuando esta iglesia fue construida, no hay datos exactos que digan la iglesia vieja se construía. Hay una placa ahí. No hay nada ni aquí ni en el archivo de Indias. Cuando yo, después de que publiqué este libro, un amigo que es fraile se fue al archivo de Indias, él quería superar este libro, estos datos, y no encontró en el archivo de Indias nada de la iglesia vieja, solo algunos obispos, visitas pastorales. Pero esta iglesia, que fue fundada a principios, posiblemente en 1620, el único dato que hay es 1637, se reúnen los de la cofradía de la Virgen de la Asunción para ver qué retablo o mueble, digámosle, qué retablo van a usar para colocar a la Virgen de la Asunción. O sea, si están hablando de retablo, están hablando de que ya hay una construcción. Bueno, se construye, aquí está Chiquimula Antigua, está al oriente de la ciudad, y en 1765, un terremoto derriba los Verdegales, derriba todas las construcciones que habían de adobe y de ladrillo. Entonces se traslada a Chiquimula. Pues para 1965, que se cumplieron 200 años, Ricardo Toledo Palomo se escribe usted la ruina de corregimiento, de corregimiento, creo que le puso él, de Chiquimula. Y sacó todos los datos posibles, cuántos muertos, la genialidad que yo hasta ahora ¿verdad? Lo percibo. Él lo narró muy común, ¿verdad? Que Antonio José de Ugarte era el corregidor, quedó herido de una pierna, y él, el otro día del terremoto, pide que sacrifiquen reses, las mujeres hacen comida, entierran 53 fallecidos y se trasladan al nuevo sitio, a un cuarto de legua, kilómetro y algo. Pero él traza las calles de Chiquimula. Vayan a Chiquimula, miren, está el centro histórico perfectamente trazado, ajedrezado. Sí. El genial Antonio José de Ugarte. Hay un árbol emblemático en Chiquimula, se llama el Guayacán, ahora quedó dentro del mercado, en la orilla. Ese árbol, yo he preguntado a 3 ingenieros forestales y me dicen, en diferente momento, 400 años tiene. Y él, cabal, deja el árbol, o sea, ya estaba el árbol cuando se traslada a Chiquimula, y él, cabal, deja el árbol a un lado por no botarlo, porque botar un Guayacán no es cosa fácil. Pues, menos en ese momento. Y trazan las calles. Chiquimula tiene el trazo, pues, típicamente romano, ¿verdad? Según Vitruvio. Ricardo Toledo Palomo narra, entonces por eso incluí yo, porque la gente y cuando se cayó, decían, sí sabían que 1765, pero esos datos no estaban, entonces incluí gran parte del documento de él aquí. Ok. Nos pasamos al libro, al contenido del libro. Cuéntenos el contenido del libro. Correcto. Condensado, porque ya tenemos menos tiempo, lamentablemente. Él me dijo, tenemos toda la mañana. No, yo estoy muy agradecido. Miren, muy profesionales también ustedes. Me encanta cuando cuando uno se siente bien, pues se nota. El libro tiene prehistoria. Prehistoria. Ahí están los fundamentos prácticamente del ser humano, ¿verdad? La necesidad de supervivencia, la necesidad de que nos agrupemos. Y en ese sentido yo tengo a un escritor preferido, se llama Juan Luis Urzuaga, español. Estuvo todavía, creo que ha de estar en las montañas estas de Atapuerca, en España, donde está el mayor yacimiento de humanos, de animales, de todo el mundo, de prehistórico. Y él hablaba eso, él decía cosas sencillas, es biólogo, aparte de que es arqueólogo, paleontólogo. Él decía,
entre más amigos tengamos, mejor. Entre menos enemigos tengamos, mejor. Mira la enseñanza que saca este hombre de la prehistoria, porque tuvieron que agruparse. Todas las pinturas rupestres, la gran mayoría que vemos a donde vayamos en Guatemala, yo no las conozco todas, conozco las de Chiquimula, San Jorge, Zacapa, que es eso debería ser ya declarado patrimonio y dejarlo al cuidado con alguna baranda. Tenían la necesidad de agruparse para poder sobrevivir porque llegaban otros grupos humanos a atacar, a quedarse con lo que tenían. Y generalmente esta gente buscaba lugares un poquito, abrigo rocoso le llaman, porque aparte que las frontispicios, digamos, de las cuevas o de los sitios tenían, así como las catedrales, ¿verdad? Que es un gran frente, ahí ellos pintaban y también ellos podían ver hacia alrededor, tenían una vista privilegiada hacia alrededor por si venían también, ¿verdad? Otros grupos. Antes, imagínense, hace 4,000 años debió ser esto bien difícil la vida, el tema de las enfermedades. Y Juan Luis Arzuaga incluso llegan a pensar, es un gran grupo de paleontólogos y de arqueólogos y biólogos, antropólogos, que hablan eso, de que cómo fue la forma de vida de ellos. Gente que, lo que hacíamos nosotros, ¿verdad? Carreras, o sea, su entretenimiento eran cosas de fuerza, de destreza, ¿verdad? La prehistoria es la que nos funda, nosotros como seres humanos. Indudablemente, Sí, luego está el tema prehispánico, yo me quedé con los chortís porque, ¿verdad? Lo que es la etnia que quedó allá, prácticamente yo crecí pensando, yo decía, ¿cómo es que hay nativos aquí? ¿Verdad? Somos prácticamente unas migraciones españolas, digámosle, ¿verdad? Mestizas. Hay más migración española, europea, en Zacapa que en Chiquimula por el tema del Golfo Dulce. Pero en Chiquimula el primer puerto más importante fue Omoa. Entonces pasaban por Chiquimula. Pero sí, ¿cómo es que pero sí, ¿verdad? Y Rafael Girard dice, los chortís son los que los que mantienen la cultura más conservadora de todas las etnias. Todos los países, decía él, venían al territorio, al país chortí. Los chortís no van a ningún otro lado, porque ellos tienen ahí al Cristo Negro, ese es central. Es prehispánico Fíjese que él nunca fue blanco, es mentira. La iglesia en su defensa, hay una biografía, una monografía de Esquipulas, del Cristo, de Esquipulas, que lo hizo un sacerdote. Él dice que las velas, que el copal, que el pom, pero es mentira, nunca fue blanco. El tipo madera, creo que es cedro, fue moreno y lo dejan y lo entregan negro. Y decía Monseñor Quesada algo muy bonito: los chortís ellos pagaron, no fue la iglesia, pagan 50 tostones de la cosecha de un algodonal que tenían donde estaba la basílica. Los mayas manejaban el algodón, hacían telares, diferentes tipos de telas. Ahí en las vasijas mayas podemos ver diferentes tipos de telas, transparentes, de largas, telares. Entonces ellos venden la cosecha de algodón, le dan 50 tostones a Quirio Cataño. Quirio Cataño es la antigua. Y cuando ya está, no recuerdo si son un mes y medio, 2 meses, lo hizo rápido. Se van en procesión, Hugo, de Chiquimul, de Esquipulas a la antigua a traerla y se la llevan en procesión para Esquipulas. Por ellos está el Cristo Negro allá. Pero Esquipulas no es cualquier sitio. ¿Por qué no lo pidieron los de Asunción Mita, que eran fuertes también? Asunción Mita, los náhuatl ahí, puchica. Ellos incluso tienen su sitio prehispánico también, ahí el mercado cayó encima. Pero el Cristo Negro es la única evidencia que quedó de que esa área era un área cultural, un corredor cultural, comercial. Ángel Gabriel Castañeda. ¿Cómo no? Así se llama, ¿verdad? Es al revés. Ajá. Gabriel Ángel Castañeda. Gabriel Ángel Castañeda. Él en la monografía de Esquipulas dice, él tuvo acceso a ese códice que está perdido, que él dice, antes Esquipulas, antes del Cristo Negro, antes de la llegada de los españoles, habían 4 ceibas y en medio mantenían siempre humo y era un sitio de curación de esa época con plantas medicinales.
pero ya Esquipulas, ya llegaba la gente a pedir sanidad de Asunción Mita, que era otro lugar importante. Y por eso algo se queda ahí, y el Cristo Negro, que es una genialidad no es simbiosis, es sincretismo, una genialidad porque es una imagen católica. Bien. Pero ahí llegan Y además, marimbas, es puentes. una joya, el trabajo es una joya, pues, de verdad. Es una joya. Kirio Cataño hizo otro, fíjese, pero es blanco. Ahí en la Escuela de Cristo lo tenían, no recuerdo si lo pasaron a otro lado. Es blanco. Ellos se lo pidieron así. Es una joya. Hermoso. Es un Cristo, ¿verdad? No es rostro indígena, porque si no, hubieran tenido problemas. No les hubiera gustado a los padres. Pero esa es la genialidad, digamos, que tuvo la Iglesia Católica y los indígenas de meter dentro de la religión católica todos sus ritos. El calendario agrícola Chortí, ahorita acaba de pasar San Isidro Labrador. Quita el agua y pon el sol. Eso, quita el agua y ponga... Sí, porque el maíz es la mitad sol. Y cabal, 2 días después de San Isidro, llueve. Va el calendario agrícola, mire, 2 de febrero, Día de la Candelaria, se comen tamales, no se come tamal en otro momento. 3 de mayo, Día de la Cruz. Los mayas también ya conocían la cruz, y adornan los albañiles, pues le ponen cositas, nylon, pero allá en las áreas indígenas, hojas de conte, lo visten. Incluso había una señora que llevaba la cofradía de Santa Cruz, tenía 3 cruces en su casa y les ponía un manto como que era chal. El padre, cuando lo vio, quítale eso, mamá, le dijo, mejor no, fíjate que se le va a ensuciar no, porque eran pura gente. Y así va hasta el 2 de noviembre, que termina el calendario agrícola Chortí. Eso aquí está. Bueno, pues miren, permítame el libro. Aquí estuvo con nosotros en esta ocasión Víctor Hugo Lobos Mendoza. Es el autor de esta maravilla de libro. Se los recomendamos. Es un texto como pocos escritos en Guatemala, con lógicas diferencias, escrito con el mismo amor por el país y por el lugar por el que fue escrito que Guatemala en las líneas de su mano de Cardoso, con sus lógicas diferencias indudablemente. Víctor Hugo, mire, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Por favor, despídase de su público porque se nos terminó el tiempo. Sí. Amigo. Pues muchísimas gracias a usted, Hugo, mire, por su apertura, ¿verdad? Por su olfato que tiene para poder ir encontrando, pues, gente que ha venido a aportar mucho, ¿verdad? A los amigos también de las cámaras. Ellos fueron nuestro público y créanme, me tuvieron ahí, ¿verdad? Y, dando lo mejor que uno pueda. Estamos en Chiquimula, hacemos giras educativas de la universidad, cuando quieran llegar. Y fue un gustazo, pues sí, este libro pues ya lo estamos continuando, pero sí es una base, digamos, de la historia. Mire, aquí se refleja realmente mucha de la historia a nivel nacional, ¿verdad? Tenemos todos los periodos en Guatemala, prehistórico, prehispánico, español y independiente, ¿verdad? Muchísimas gracias a usted. A usted por estar aquí y a ustedes, pues nuestra gratitud por su audiencia. Nos hemos de encontrar próximamente en un nuevo episodio de su Sala de Artistas. Gracias por estar ahí.